La existencia del presunto atentado contra la vida del fiscal Barbosa fue prácticamente descartada por el Ministerio de Defensa, que después de una averiguación en los cuerpos de inteligencia no pudo confirmar esa versión. Joana Rodríguez. Mónica, aunque el fiscal estuvo hasta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando protección, el gobierno no tiene pistas sobre esas hipótesis. Las relaciones entre Barbosa y la administración Petro quedaron totalmente rotas. La noticia sobre un supuesto atentado contra el fiscal general Francisco Barbosa la dio a conocer la propia Fiscalía mediante un comunicado el 8 de agosto. Estaría realizando una capacitación a integrantes de ese grupo armado organizado para producir un atentado con francotiradores bajo la coordinación de alias El Rolo. Barbosa se reunió con el ministro de Defensa Iván Velásquez y el propio presidente Gustavo Petro después de su denuncia, pero no pareció quedar satisfecho con el resultado. El fiscal Barbosa apareció días después en Washington, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde pidió medidas cautelares para su protección. En este momento nosotros no tenemos ningún tipo de reforzamiento de seguridad por parte ni del Ejército Nacional ni del Gobierno Nacional. El fiscal cuenta actualmente con 24 escoltas y 7 vehículos blindados por turno de cada 24 horas, más los esquemas de seguridad que tiene toda su familia. El 22 de agosto, el ministro de Defensa publicó un comunicado con los resultados de su propia investigación. Ni este ni ningún otro organismo de inteligencia tuvo conocimiento de las intenciones señaladas en el comunicado de prensa emitido por la Fiscalía General de la Nación. Él aseguró que en reuniones posteriores se había acordado mantener prudencia por motivos de la investigación. No son temas para discutir públicamente. El presidente Gustavo Petro también se pronunció. Un alto funcionario del Estado se ha dejado engañar. Siempre personalmente le he ofrecido mi apoyo para la seguridad que requiere, como es mi deber, y lo seguiré haciendo. Barbosa estalló, pero a través de su vicefiscal, Marta Mancera. Por supuesto que aquí no nos están engañando a la Fiscalía General de la Nación. Creerle o no creerle a una fuente lo dirá la investigación, no el ministro de Defensa, no la cúpula militar, y mucho menos el señor presidente de la República. Por su parte, el propio ELN desmintió las afirmaciones de Barbosa y las amenazas que también habría organizado ese grupo guerrillero en contra de la senadora María Fernanda Cabal y del general retirado Eduardo Zapatero. De verdad, este es un cuento chimbo. A estas alturas no se ha vuelto a hablar de atentados contra el fiscal general. Mientras el presidente Petro fue criticado el viernes pasado por no asistir a la asamblea de la Asociación Nacional de Industriales ANDI en Cartagena, la estrella de ese evento fue Francisco Barbosa, fiscal general. Víctor Ballestas. Mónica, Barbosa hizo un discurso de 25 minutos en el que el centro de sus ataques fue el presidente Petro y el eje de sus elogios el empresariado que lo había invitado. El presidente Petro fue criticado por no asistir a la asamblea de la ANDI. Escondidos. Pero simultáneamente la misma asamblea tenía como estrella invitada al fiscal Barbosa, que hizo un discurso violento contra el gobierno y contra el presidente Petro. Viene el asedio que se ha tenido que ver con más de 150 ataques y mensajes directos contra la Fiscalía General de la Nación y el fiscal general proferidos por el presidente Gustavo Petro. Todo esto ha tenido en los últimos días como un corolario, que es la planeación de un posible atentado en mi contra y de otras personas por parte del ELN, cuya información fue entregada a cuentagotas. La explicación que se me dio por parte del jefe de Estado fue que desconocía esa información. A pesar de su preocupación por mi seguridad, nunca rectificó a su subalterno, el alto comisionado de la paz, Danilo Rueda, quien de forma apresurada, miserable y desvergonzada señaló que era irresponsable informarle al país sobre estos hechos y seguida cuenta le dio credibilidad a un comunicado del ELN. Yo diría que existe una desconfianza institucional y social sin precedentes hoy en el país. Lo hemos visto, como lo decía, en los últimos meses, con diferentes hechos. Una exministra imputada por firmar contratos de forma desaforada para saquear recursos públicos. Confesiones nauseabundas de políticos de diversos sectores para robarse recursos en el marco del aprovechamiento de campañas electorales o para violar topes en las campañas políticas. Y una inseguridad que asedia y golpea a la ciudadanía porque la política hoy cede ante la transacción criminal que es distinta a la paz.
Hemos recuperado 7.000 millones de dólares que le hemos entregado a la SAE, 28 billones de pesos. Y eso creo que es importante que se le diga al país cómo se va a monetizar esos recursos, cuáles son los criterios de monetización. Eso no depende del fiscal general, eso depende de una oficina administrativa que depende de un ministro de Hacienda, que a su vez depende de un presidente de la República. Por fortuna, el Congreso de la República está al lado de la democracia y no de las persecuciones. Hoy los enemigos no son los actores armados solamente y la delincuencia. Nuestro país empieza a ser asediado dentro de la misma institucionalidad. Hace 2 días en la ciudad de Washington, por primera vez en la historia de Colombia, de la Constitución de 1991, tuve que solicitar medidas cautelares ante la CIDH para que se deje de asediar la función de investigación en Colombia cuando de forma permanente se ha intentado vulnerar esa autonomía e independencia. Ejemplo de lo anterior son la pluralidad de mensajes intimidatorios desde el Ejecutivo cuando se intenta obstaculizar la función judicial del ente acusador o cuando se ordena a entes del Ejecutivo asumir competencias que son propios de la rama judicial. No tiene por qué estar el fiscal general ni la justicia pendiente de lo que está ocurriendo alrededor de sus entornos o si permanentemente está sometida a ataques por parte de otras ramas del poder público. Esta es una administración que, si todo funciona bien y el ELN no concreta sus ataques, podremos terminar los 4 años de gestión y podremos salir a flote fortaleciendo las instituciones, el Estado de Derecho, la democracia y la justicia en Colombia. Muchísimas gracias. Francisco Barbosa, quien recordó que esta fue su última intervención en la Asamblea como fiscal, fue despedido del mismo modo que se haría con un candidato presidencial. Como ya es usual en sus pronunciamientos, el fiscal Barbosa se opuso con calificativos altisonantes para un funcionario judicial a una respuesta que dio el presidente Petro en Alemania. Víctor Ballestas. Mónica, en el marco de la reunión anual de Asobancaria, a la que fue invitado a dar un discurso, Barbosa llamó vacuna a la posibilidad de que países amigos de la paz de Colombia financien a los guerrilleros del ELN a cambio de que dejen de delinquir. Justicia, justicia, que nos permite a todos hablar el mismo lenguaje. Ayer viernes en Cartagena, en donde se realizó la convención de la Asociación de Banqueros Asobancaria, el fiscal general Francisco Barbosa habló como una de las figuras centrales del evento. Es un asunto institucional. Estuvo en la mesa principal al lado del presidente del gremio, Jonathan Malagón, conocido como ministro de Vivienda de Iván Duque. Quiero agradecer al presidente de la República, al presidente Duque. Como en escenarios anteriores dentro y fuera del país, en vez de referirse estrictamente a su campo judicial, Barbosa fue dándole un tinte político a su intervención. Como para que se diga que la Fiscalía General de la Nación no contesta comunicaciones frente a investigaciones del Clan del Golfo. Ante la respuesta del presidente Petro a una pregunta en una rueda de prensa en Alemania, Barbosa aprovechó para criticar con calificativos altamente negativos la posibilidad de pedirle a la comunidad internacional apoyo económico para que el ELN cese sus hostigamientos económicos con secuestros y extorsiones a las poblaciones en las que tiene frentes. Aplaudiríamos que sin conocer la respuesta completa, Barbosa habló de vacuna para los colombianos. Los colombianos merecen no ser vacunados públicamente. Antes los vacunaban por lo menos secretamente. Pero si esto se convierte en una iniciativa que, vuelvo y repito, no creo que tenga ningún asidero, pues convertiríamos a Colombia básicamente en un escenario donde públicamente estarían vacunando a los colombianos con un estímulo a la criminalidad. Y reiteró su rechazo ante la comunidad financiera, lo que hacía que su discurso llegara a un público favorable a su mensaje. Discúlpenme, es absolutamente inaceptable que se le entregue recursos a un grupo delincuencial para que deje de delinquir. Rápidamente sus ataques se replicaron en las redes sociales, en donde le recordaron que una propuesta similar fue planteada en 2006 por el entonces presidente
a Álvaro Uribe. De pronto es escandaloso, pero se lo voy a decir muy a conciencia. El gobierno prefiere ayudar a buscar fondos para financiar a una guerrilla la manutención de sus gentes en la etapa de un proceso de paz, en lugar de permitir que siga el secuestro. Ante la notoria presencia del fiscal general en el evento de los banqueros, fue más evidente la ausencia del presidente de la República. Sin embargo, se supo que el mandatario fue invitado y que no pudo asistir por estar en el exterior.